Muy bien, Santiago capítulo 2, los versículos 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra, que reconocemos, que recibimos, Señor Dios, con la autoridad que tiene, tu autoridad, Señor. Y rogamos que nos hables, que nos dirijas, que nos guíes, Señor, en el entendimiento de tu palabra, y que podamos salir edificados y que podamos ponerla por obra, pero sobre todo, Señor, que podamos ver tu gracia, tu misericordia, que podamos verte a ti, Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Muy bien, hermanos, es la exposición consecutiva, continua de la palabra de Dios. Para las personas que nos visitan, estamos exponiendo el libro de Santiago, todo el libro de Santiago de principio a fin. Y es importante conocer también algo del contexto, recordar algo del contexto, y también para las personas nuevas que nos acompañan. Nos diríamos, esta carta fue dirigida a creyentes judíos que estaban fuera de Palestina, en la dispersión. Una comunidad de creyentes muy temprana en la historia de la iglesia. Incluso se cree que esta carta, Santiago, es la primera carta en ser escrita en el Nuevo Testamento. Si miramos la fecha de escritura, es el primer documento en ser escrito. Entonces fue dirigida a personas que vivían fuera de Palestina. Principalmente estaban ahí por razón de la persecución que vino después de la muerte de Esteban. Y estaban sufriendo persecución a causa de su fe. Al convertirse, pues ellos tuvieron situaciones adversas con sus propios compatriotas judíos. También había opresión de afuera, había una opresión de los ricos, sobre todo, con estas personas. Esas personas fueron condenadas al ostracismo, en una situación muy difícil para ellos. Y Santiago escribe a estas personas para instruirles, para consolarles, animarlos en medio de esta situación de prueba, pero también porque en medio de esta difícil situación estaban teniendo una conducta que no concordaba con su doctrina. En medio de las circunstancias difíciles que golpean nuestra vida, sale lo que está en nuestro corazón, ¿no? Y hay una expresión de lo que realmente somos. Por eso vemos que esta carta tiene entonces un enfoque mayormente práctico, es como un sermón. Aquí Santiago exhorta al pueblo de Dios a expresar su fe en acciones puntuales, una expresión visible de la fe. En el capítulo 1 veíamos que Santiago habla del creyente en medio de las diferentes pruebas. Y desde el versículo 19, capítulo 1, versículo 19, veíamos que Santiago inicia una nueva temática
y es la verdadera religión o la verdadera expresión de la vida y práctica cristiana. Y en este punto vimos que la expresión de la vida cristiana genuina implica estar constantemente atentos a la palabra para aplicarla a nuestras vidas y para sacar el mayor provecho. Somos llamados a ser prontos para oír. Vimos que la expresión de la vida cristiana genuina implica el discernimiento, implica la prudencia, tardo para hablar, tardo para irarse. Vimos que la expresión de la vida cristiana genuina implica despojarse constantemente del viejo hombre y revestirse del nuevo hombre. Vimos que la expresión de la vida cristiana genuina implica más que palabras, conlleva acciones constantes que evidencian un corazón que está renovado por el Señor. Veíamos ahí un grupo vulnerable, ¿cierto? Las viudas, los huérfanos, que representan a todas las personas vulnerables en el mundo, y también habla de guardarse de este mundo en santidad. Y por último, en el sermón pasado vimos que la expresión de la verdadera vida cristiana no admite favoritismos, ¿no? Y veíamos el ejemplo de dos personas que entran a la congregación, uno rico, uno muy pobre, ¿no? Y entonces le dices al rico, hazte aquí en el mejor lugar, pero al pobre en el piso prácticamente, en el estrado de mis pies, ¿no? Entonces, así como nuestro glorioso Señor Jesucristo no hace diferencia entre una y otra persona por preferencia, los creyentes no deberían hacerlo. El tema que Santiago desarrolla ahora en estos pasajes es la relación entre la fe verdadera y las obras. Como ya hemos visto en el libro de Santiago, pues esta carta ha sido atacada en la historia, ha sido puesta en duda en relación precisamente a este tema. Y el conflicto se da en base principalmente a esta porción, donde para muchos Santiago se contradice con el resto de las escrituras. Sobre todo algunos piensan que se contradice con el apóstol Pablo en relación al tema de la justificación por la fe sin las obras. El mismo Martín Lutero tuvo inconveniente con esta carta, precisamente porque no enfatizaba para él la gracia, la doctrina de la gracia, tanto como lo hace Pablo en sus cartas. Pero como vamos a ver el día de hoy, Santiago no se contradice con el resto de las escrituras, sino más bien Santiago y Pablo tienen un enfoque diferente y atacan a enemigos diferentes. Pablo habla de la justificación por medio de la fe sola y ataca a la salvación por obras humanas. Pero Santiago habla del fruto o la evidencia de esa justificación y ataca la idea de que un creyente puede vivir como quiera. En lugar de contradecirse, más bien Pablo y Santiago se complementan. Y hermanos, este no es un tema solo del primer siglo. Muchas personas se conforman con pensar que la fe cristiana es solo hacer una profesión de fe, creer, el conocimiento correcto de las doctrinas del cristianismo, pero se olvidan del fruto, se olvidan de las obras. Entonces, ya tengo la doctrina correcta, ya soy reformado, ya soy presbiteriano, ya conozco todo lo que tengo que conocer, pero cuando vemos la vida diaria, las diferentes circunstancias, la aplicación de esa doctrina, no vemos mucho fruto. Otros piensan que las obras de misericordia, sin necesidad de la fe, son la verdadera piedad, algo también equivocado. Pero Santiago nos muestra aquí que la fe y las obras son inseparables y que la fe sin las obras está muerta. Si solo tienes fe, si solo tienes la doctrina correcta, si solo tienes el conocimiento correcto, pero no hay práctica de esa fe, ese conocimiento que tienes, esa confianza que tienes, es una fe muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pues como ya vimos, Santiago presenta un enunciado y luego empieza a desarrollar de su metodología, ¿no? El cristianismo verdadero necesariamente produce obras de justicia y estas obras son evidencia de la salvación. Si una persona dice que cree en Jesucristo, que es un verdadero creyente, pero su fe no le conduce a obrar, su manifestación de fe no le aprovechará para nada. La respuesta a la pregunta de Santiago es que la fe sin obras no es la fe que trae salvación. Escuchen bien, la fe sin frutos, sin acciones puntuales, no es la fe que trae salvación, no es el Evangelio. Estas personas tienen conocimiento doctrinal, están de acuerdo con la verdad, pero solo eso, porque no hay fruto. Ahora, con esto Santiago no está contradiciendo el resto de las escrituras. Santiago está mostrando más bien
el efecto que debe tener la verdadera fe. La fe verdadera, la fe que salva, tiene siempre como fruto las obras. Si no tiene obras, no corresponde a la fe verdadera. Y no que las obras humanas le sumen a la obra de Cristo para la salvación, sino que la salvación recibida produce frutos abundantes. Eso es diferente. Ahora Santiago nos va a dar un ejemplo para que nosotros podamos entenderlo mejor para sus oyentes y para nosotros. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y aquí se nos habla de un creyente, porque pues ahí los llama hermano o hermana, no son lejanos, no son enemigos, no son incrédulos, sino hermanos. Y ese creyente tiene una necesidad que es clara y visible. La palabra desnudos no tiene el significado literal que todos conocemos, sino más bien significa que esta persona no tiene la ropa suficiente. Posiblemente tiene frío, su ropa no es adecuada para darles calor y no tiene el sustento de cada día, o sea, no puede alimentarse bien. O sea, esta persona no tiene cómo comprar alimento suficiente, tal vez no tiene trabajo, no tiene apoyo de otras personas. Es posible que sea víctima de los ricos opresores en este lugar o que por la fe haya perdido su lugar en la sociedad. Y esta necesidad es percibida por los creyentes, por los miembros de la iglesia, pero su reacción a la necesidad son solo palabras. Ellos dicen, id en paz, calentados y saciados. Un buen deseo para ellos. Id en paz es una despedida típica entre los judíos. Es como decir entre nosotros, bendiciones, bendiciones. O decirles, en la tienda hay comida y ropa, compra, ve, compra. No pasa de un deseo, unas palabras, porque no hay acciones concretas para suplir la necesidad. Son palabras vacías, son palabras sin valor, son palabras que no cuestan nada. Pero estas personas tienen una necesidad real, vestido y comida urgente. Y se presupone que los miembros de la iglesia sí están bien abrigados, sí están saciados. Pero ellos creen que están haciendo lo correcto, porque les están deseando paz y bienestar. Pero sabemos todos que está mal, porque no hay acciones. Su expresión de la fe son solo palabras, formalismos que son estériles. Santiago dice claramente que en este caso la fe sin obras es muerta en sí misma. O sea, la ausencia de las obras, en este caso la ausencia de compasión, revela que no hay vida espiritual. Hace tiempo yo les contaba una historia de una mujer de la realeza, que fue es una historia que contó un predicador del siglo XIX, en un país muy frío, ¿no? Que se quedara fuera de un lugar, se congelaba, pero ella entró a ver una obra de teatro y en la obra de teatro caían lágrimas y ella se conmovía con lo que veía ahí en esa obra de teatro, pero la persona que venía manejando el carruaje se quedó afuera y se congeló. Cuando salió, él estaba muerto. No le importó, siguió su camino y él me tomó las riendas. Y a veces es lo que pasa, no nos compadecemos, no nos importa. Nos compadece más lo ficticio, nos compadece más lo que vemos en la televisión, en el internet, pero cosas reales a veces ni siquiera nos mueven. Tenemos al lado de nuestros escenarios de vivienda, al lado de los edificios hermosos de nuestra ciudad, tenemos también la manifestación de la necesidad, del hambre, del abandono, de la miseria. Al lado de nuestras cosas hermosas están también las consecuencias, los efectos del pecado, pero no nos mueven, no nos causan nada en nuestro corazón. Entonces estas personas, cuando confesaron creer, realmente no lo hicieron, realmente su fe, se puede ver aquí que no está. La presencia de obras revela que se está en una relación salvadora con Dios. El apóstol Juan dice algo similar. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, escuchen bien, permanece en muerte. Permanece en muerte.
Es como si nunca hubiera escuchado el Evangelio, permanece en muerte. Y más adelante, primera de Juan 3, del 17 al 19, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Amar de hecho y en verdad, no de palabra ni de lengua. Y eso nos da identidad, porque dice el versículo: y en esto conocemos que somos de la verdad, o sea que correspondemos a lo que creemos. Hermano, la expresión compasiva, amorosa, activa hacia la necesidad de un hermano es una expresión de la fe viva y verdadera. En contraste con el comportamiento insensible y despiadado que describe Santiago, tenemos la actitud generosa de los primeros creyentes en la iglesia. Esto no es un tema que estoy trayendo sobre las Escrituras, es algo que está en las Escrituras. Está en las Escrituras. Tenemos la actitud generosa de los primeros discípulos. Hechos 4, 32 o 35 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto lo hacían voluntariamente, nadie estaba obligando a las personas a traer tanto. Pero la característica de la iglesia en este tiempo era la generosidad. Estaban agradecidos, sumamente agradecidos con el Señor. A ninguno se nos manda a traer nuestras propiedades y todo lo que tenemos para repartirlo. La generosidad abundante es libre. Estas personas lo hacían. La fe viva y verdadera actúa. No se quedan palabras vacías y vanas, sino que esta fe se expresa al estar atentos a las necesidades y procurar suplirlas en la medida de nuestras posibilidades. Y servir de esa manera implica desprenderse del orgullo, del acaparamiento, de la avaricia, para servir a otros en necesidad. Y recuerden, hermano, lo hemos enseñado aquí muchas veces: todos podemos hacerlo. El Señor recompensa hasta un vaso de agua fría. ¿Quién no tiene un vaso de agua fría en su casa? Todos. Y el Señor dice que no quedará sin recompensa el que dé eso a uno de los hermanos, de los que sirven con la palabra del Señor. Todos podemos dar. Entonces significa acompañar a los hermanos en su dificultad, como en la analogía que hace el Señor entre el cuerpo y la iglesia, donde todo el cuerpo está interconectado, y tanto el gozo como el sufrimiento en un cuerpo lo siente todo el cuerpo, lo experimentan todos. Entonces, si esa persona estaba ahí en necesidad, era parte de la iglesia, era un hermano o una hermana, era un creyente, no tenía suficiente para vestirse, tal vez desnutrido, pasando necesidad, los hermanos de la iglesia, en vez de decirle bendiciones, como le diríamos en nuestro tiempo, ellos deberían dolerse con esa situación y deberían acompañar a esa persona, por lo menos dar su comida, parte de su comida, para que esa persona pudiera saciarse, o dar una chaqueta o un saco para que se pudiera cubrir. Bueno, en nuestro tiempo, en ese tiempo usaban otras vestiduras. Si como los personajes que describe Santiago respondemos solo en intenciones, palabras, bendiciones, pero no acciones puntuales, estamos en la misma categoría. Nos caracterizamos por un lenguaje espiritual, un lenguaje evangélico, ¿no? Hermano, hermana, pero hasta ahí, ¿cierto? El hermano, la hermana, y ya usamos ese lenguaje y nos creemos espirituales por eso, porque decimos las palabras mágicas, las palabras correctas que no llevan a nada, porque no estamos satisfaciendo, no estamos encubriendo. Pero también, hermanos, es claro que debemos ser sabios para atender las necesidades de las personas, que debemos indagar bien el asunto, porque no todos los casos son legítimos, ¿no? Hay personas que se aprovechan de los creyentes con mentiras, con manipulaciones, se aprovechan de los creyentes para sacar provecho, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado también, y hay límites que debemos tener en relación a ayudar, pero
No es el caso aquí como lo cita Santiago. Y en situaciones de legítima necesidad como la que nos presenta Santiago, estamos llamados siempre a corresponder. Lo que dice Santiago es que nadie debe engañarse con un cristianismo de buenos deseos y buenas palabras. Ese tipo de creencia es evidencia de una fe superficial, de una fe muerta. Y hermanos, es claro que también todos nosotros estamos creciendo en estas áreas y todos en alguna medida hemos fallado. Los oyentes de Santiago estaban fallando, eran cristianos. Acá no se habla de perfección, estas eran personas que estaban actuando mal, pero Santiago les está instruyendo. Como lo hemos visto, no debemos conformarnos a las formas y maneras de este mundo. Así responde este mundo, pero no deberíamos hacerlo. Y ahora Santiago presenta la objeción de alguno. Versículo 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago habla de dos personas que en sus posiciones intentan separar la fe de las obras. Alguien que piensa que tener solo fe sin obras está bien y tener solo obras sin fe está bien, sin que sea necesario tener las dos cosas a la vez. Ambos personajes con esta objeción expresan su vida espiritual. El primero por medio de la doctrina que cree, su fe, pero no tiene obras y eso hace que su fe se ponga en duda, como el ejemplo que acabamos de escuchar. El desafío para el que tiene fe es mostrar la fe sin sus obras. Es lo que dice Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras. Y hermanos, eso es imposible, porque ¿cómo evidencias ante los hombres que eres un creyente si no es mostrando por medio de acciones concretas que lo eres? Una sola confesión o la publicación de la fe sin fruto no es evidencia de salvación, es lo que dice aquí Santiago. Como ya lo dijo Santiago, la fe sin obras está muerta en sí misma. El segundo personaje que cita Santiago también expresa su vida espiritual por medio de acciones visibles, obras, pero no tiene fe. Y el desafío para este que tiene obras es mostrar la fe por las obras. En este caso las obras son acciones visibles, externas, pero desconectadas de la fe pierden todo propósito. Muchas personas hacen grandes donaciones a los pobres, los famosos lo hacen con otras intenciones, recibir beneficios fiscales, muchas cosas. Pero realmente está desconectado completamente de los propósitos de Dios, está desconectado de la fe. La verdadera fe no se puede separar de las obras, y las obras son agradables a Dios porque provienen de la fe verdadera. Pero si esta persona expresa obras de justicia conectadas a una fe verdadera, en ese caso es posible mostrar la fe por las obras. Como lo dice Santiago: yo te mostraré mi fe por mis obras. Como el árbol que se conoce por su fruto, el creyente revela su identidad en su fruto. El Señor, hablando de los falsos maestros, que también es un pasaje que aplica para los creyentes, Mateo 7, del 17 al 19, dice lo siguiente: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Los espinos y los abrojos no producen fruto. El rastrojo no da frutos, y mucho menos frutos buenos, como uvas o higos. Solo un verdadero creyente busca perseverar en hacer la voluntad de Dios. El buen árbol corresponde con buen fruto, el mal árbol corresponde con mal fruto. Sin buenas obras la fe se hace inválida, no es verdadera. Sin fe no pueden existir buenas obras. No somos salvos por las buenas obras que hacemos, pero las buenas obras dan evidencia de una fe verdadera. Un comentarista dice lo siguiente: de la misma forma en la que un árbol frutal no ha cumplido su meta hasta que produce fruto, la fe no ha alcanzado su propósito hasta que no se demuestra en una vida recta. Pues muchos pueden tener solamente como este árbol que no da fruto la fe, pero hasta que esa fe no produzca fruto, pues no se puede considerar realmente que se ha realizado el propósito del árbol, que es dar fruto. Y esta enseñanza está en toda la Escritura, hermanos. Los creyentes verdaderos son sumamente productivos. Y hermanos, este es un llamado para examinar nuestra fe. La evidencia de que estamos en la verdadera fe son nuestros frutos. Examinemos si las personas alrededor pueden leer en nuestras obras nuestra identidad. En segundo lugar, Santiago presenta algunos ejemplos para seguir entendiendo este punto, para entenderlo mejor. El primer ejemplo es alguien con la doctrina correcta. Después pasa al segundo ejemplo, que es Abraham, y después
a Rahab, dos personajes del Antiguo Testamento. Vamos con el primer ejemplo, y es la doctrina correcta. Santiago dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago amplía y explica el ejemplo del que solo tiene fe, pero no tiene obras. Alguien que tiene la doctrina correcta y cree que solo eso es suficiente. Y aquí se hace referencia al Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:4, donde se enseña la unicidad de Dios. Dios es uno. Los oyentes de Santiago pueden creer la doctrina correcta, saber que Dios es uno, pero eso no es algo excepcional. Una persona puede tener la doctrina, la información correcta, sin que eso le defina como un verdadero creyente. Los mismos demonios, dice aquí Santiago, creen las cosas correctas. En ese caso, la doctrina de que Dios es uno. Pero además dice Santiago que ellos tiemblan. ¿Pero eso les define como creyentes verdaderos? ¿Su creencia le trae cambios a ellos? ¿Arrepentimiento? ¿Acciones benévolas y santas? No, de ninguna manera. En el Evangelio de Juan vemos, por ejemplo, a Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Y él viene a buscar a Jesús, lo busca de noche, y él tiene conocimiento y tiene la doctrina correcta porque él reconoce las obras del Señor. El Señor hace milagros, él tiene que ser alguien especial, pero el Señor le dice algo sorprendente. Le dice que él necesita nacer de nuevo. Necesita nacer de nuevo. Entonces una persona puede entender la doctrina de Dios, la soteriología, la doctrina de la inspiración de las Escrituras, y aún así, con todo eso, no tener fe verdadera, la fe que produce fruto. Y a menudo, lamentablemente, tristemente, vemos a hombres que conocen muchísimo de las Escrituras, que los hombres reconocen. Esta persona sabe muchísimo de la Biblia, esta persona se sabe casi de memoria los textos, sabe muchísimo, tiene el doctorado en teología, el PhD, bueno, tiene de todo en teología, pero vemos su fracaso en la vida espiritual. ¿Y qué pasó? Pensamos que el conocimiento de la teología, de tener la doctrina correcta, lo hace creyente, pero realmente, en la práctica, ese conocimiento se hace inválido. Hay una gran diferencia entre la fe verdadera y la fe falsa. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Algunos dicen que conocen a Dios, pero sus frutos están lejos de lo que dicen creer. Porque la fe verdadera es viva, es fructífera. Va mucho más allá que citar doctrinas, que citar el nombre del Señor. Ustedes recuerdan los evangelios de Mateo 5:21, ustedes le dirán Señor, Señor, ¿cierto? El Señor también les recrimina por qué dicen Señor, Señor y no hacen su voluntad. Y estoy parafraseando de varios textos. Entonces, lo que el Señor demanda es buscar constantemente hacer su voluntad, y eso es fruto. Hay una relación clara entre lo que decimos creer y lo que hacemos. Si una persona afirma ser cristiana y creer las doctrinas del cristianismo, pero vive de una manera diferente, ya sea en la insensibilidad con los necesitados o entregada a la maldad, al pecado, está claramente mostrando que su fe no es verdadera, que su fe está muerta. Ahora, aquí no hablamos de perfección, de nuevo, siempre quiero repetir eso. No es perfección, sino que hablamos de correspondencia en frutos de justicia. Es claro que nuestras obras no son perfectas, pero el fruto es correspondiente a una rama que está unida a la planta que está viva. El punto es que necesariamente hay productividad, como la buena tierra en la parábola del sembrador, que necesariamente da fruto abundante, Mateo 13:23. Como la enseñanza de la vid y los pámpanos en Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y aunque nuestras obras no son perfectas, están presentes y siempre estamos creciendo en hacerlas mejor. El creyente, como ya lo decía Santiago, es un oidor y un hacedor de la palabra, es claro, Santiago 1:22. Y la razón no es que por las obras seamos salvos. Debe ser claro que la salvación es por gracia, no por obras. Pero es claro también que el Señor prepara de antemano esas buenas obras en los creyentes. Santiago no se contradice al resto de las Escrituras, y en particular no se contradice con el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Pablo expuso claramente la salvación por la sola gracia, pero tampoco dejó de hablar de las obras.
Miren, Romanos 3:20 habla sobre la justificación por su gracia. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero también el mismo Pablo claramente habla de la importancia de las obras. En Romanos 2, del 6 hasta el 10, dice lo siguiente: Él, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Está hablando Pablo. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ahora, para entenderlo mejor, porque siempre la controversia es esta entre Santiago y Pablo. Recordemos que Santiago es Jacobo, ¿no? El hermano, medio hermano del Señor Jesucristo. Y él participó en el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Recordemos que ese concilio se reunió precisamente para contrarrestar las pretensiones de los judaizantes que querían imponer la circuncisión y la ley de Moisés a los nuevos creyentes para ser salvos. Hechos 15:5 habla sobre eso. Y claramente Jacobo estuvo de acuerdo con Pedro, Bernabé y con Pablo en el mismo evangelio de gracia. Entonces vemos que Pablo está en armonía con Santiago. El punto aquí no es la contradicción, sino el enfoque de cada uno. Cada uno está, como decía, atacando un enemigo común. Pablo está tratando a quienes pretenden ser salvos en base a la obediencia a la ley, por un cumplimiento legal, o sea, por perfección, el legalismo. Y Santiago está tratando a quienes pretenden ser salvos y seguir viviendo la vida en libertinaje, sin obras de justicia, sin fruto. Pero ambos están en unidad en que las obras o la falta de las obras son evidencia de la verdadera fe o de la falsa fe. Santiago condena la confesión sin práctica, pero Pablo condena la práctica como añadidura a la fe para salvación. Nadie es salvo por obras y nadie es salvo sin producir obras. Pablo habla de justificación en relación a Dios, donde el Señor nos declara justos por la fe sola y sin nuestras obras para salvación. Y Santiago habla de alguien que es creyente ya, y eso es importante, ya es un creyente y debe demostrar en sus obras su identidad como creyente, como justificado. En ese orden Pablo y Santiago no se contradicen, se complementan. Y hermanos, estamos llamados a examinar constantemente nuestra vida para ver si está presente esta relación entre la verdadera fe y las obras. La tendencia común es a conformarnos con que ya conocemos, ya entendemos, ya creemos la verdadera doctrina, pero nos olvidamos del fruto de la fe. No importa nuestro nivel de ortodoxia o qué tan reformados somos. El punto es que si no hay una práctica constante de lo que creemos, si no hay fruto, la fe es inútil, es sin sentido. Y hay muchos que pasan toda la vida así y se acostumbran a escuchar y escudriñar académicamente, pero sin ninguna intención por hacer la voluntad de Dios. Y esto no es un asunto general, hermanos, es un punto central en la vida cristiana. Ahora Santiago pasa al segundo grupo de ejemplos para dejar claro a todos que la fe sin obras está muerta. Versículo 20. ¿Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Noten que Santiago repite muchas veces esto, ¿no? La fe sin obras es muerta. Quiere que eso quede en nuestras mentes. En primer lugar, Santiago dice hombre vano o vacío, lo que implica también necio, ¿no? Esta es la persona que defiende la idea de una fe sin obras. Así cataloga Santiago a los que practican esa doctrina. Esta persona necesita saber que la Escritura es clara en mostrar que la verdadera fe lleva obras de justicia. De lo contrario, la fe, como dice Santiago, está muerta. De nuevo vemos que si manifiestas confianza en Dios en base a su revelación y crees las cosas correctas, pero no hay transformación, no hay obediencia al Señor, no hay servicio, no hay misericordia, es evidencia de una fe muerta, no produce nada. Seguramente es una fe superficial, una fe temporal, una fe como de las personas que seguían al Señor allá en el libro de Juan capítulo 2, que el Señor no se fiaba de ellos, que les seguían por los milagros, una fe temporal y superficial, como la fe de Simón el mago en el libro de Hechos, ¿no? También. Entonces Santiago va a dar evidencia en el Antiguo Testamento de la fe viva
y verdadera. Y qué mejor ejemplo en este contexto judeocristiano que Abraham, el patriarca. Abraham era el referente más claro de la fe para esas personas. Santiago dice: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Lo que Santiago muestra aquí es que Abraham tuvo una fe viva y verdadera que claramente se expresó en obras de justicia. Eso es lo que está diciendo. Ahora, me gustaría que fuéramos a los dos textos aquí. Si vamos a Génesis 15:6 y Génesis 22, pero inicialmente Génesis 15:6, vemos claramente que Abraham creyó a Dios y fue justificado. Esto fue contado por justicia, Génesis 15:6. Pero su fe se expresó en frutos cuando Dios le pidió a Abraham, mucho tiempo después, que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio. Esta fue una gran prueba para Abraham. Recordemos que una de las promesas hechas por Dios era una descendencia numerosa. Eso tenía relación con el plan de Dios, de un Mesías que vendría a través de las generaciones y con él la salvación del pueblo elegido. Esta descendencia vendría naturalmente por sus hijos. Pero Abraham y Sara, ¿cómo eran ellos? Eran de edad avanzada y Sara era estéril. Y Dios no aceptaría el cumplimiento de esta promesa fuera de los medios naturales, aunque hubo un milagro aquí. Pero Sara y Abraham tendrían un hijo. Dios les daría un hijo. Y el Señor ratificó esta promesa repetidas veces. Dios les daría hijo. Ellos buscaron atajos, buscaron formas diferentes a lo que Dios había prometido, pero Dios seguía ratificando que les daría un hijo. Cuando Abraham tenía 100 años, nace Isaac. Fueron 25 años de espera mientras se cumplía la promesa. Génesis 21, 1 al 5, relata la concepción y el nacimiento de Isaac. Pero después del milagro de un hijo, cuando todo parecía ir rumbo a lo correcto, ocurre algo. Dios prueba a Abraham y ¿qué le pide? Le pide su único hijo, el que le había dado. Abraham debía ofrecer a Isaac en sacrificio de holocausto sobre uno de los montes de la tierra de Moriah. Génesis 22, del 1 al 2. Todo eso parecía ser contradictorio al plan del Señor. Pedir a Isaac el sacrificio implicaría el fin de la promesa y la pérdida de su hijo amado especial. Pero Abraham obedeció por la fe, así eso implicara la pérdida de su hijo. Abraham y Sara seguramente estaban apegados profundamente a este hijo. Habían pasado años y ya Isaac era un muchacho, no era un bebé, era un muchacho. Y ahora Abraham mismo debía sacrificarlo. Entonces vemos que Abraham creyó que así como Dios le había dado un hijo a ellos siendo ya viejos, pues, y Abraham casi muerto, dice la palabra, Sara estéril y Abraham casi muerto, Dios podía devolverle a su hijo de la muerte. Es lo que tenía Romanos 4:19 y Hebreos 11:9. Porque era realmente como una resurrección. Dios podía regresar de la muerte. Él creía que Dios es poderoso, es soberano para cumplir su plan. Y realmente vemos que Abraham desde el principio había confiado en el Señor. Él sabía que regresaría con su hijo del sacrificio, como lo dice Génesis 22:15. Él sabía que irían y volverían ambos. Eso es interesante. Su fe implicaba que ellos iban a volver los dos intactos. Y también vemos su fe en que él esperaba que el Señor proveyera el sacrificio en lugar de su hijo. Génesis 22:8. Abraham obedeció hasta el final. Él hizo todo lo correspondiente para el sacrificio. Pero cuando extendió su mano, cuando tomó el cuchillo para degollar a su hijo, el ángel del Señor lo detuvo. La prueba terminó y el Señor de nuevo reafirmó sus promesas. Y esa prueba demostró la fortaleza de la fe de Abraham, pero aún más mostró que su fe era verdadera. Entonces, volviendo a nuestro texto en el versículo 21, vemos que Santiago habla de la justificación, pero es claro que el ejemplo que presenta del ofrecimiento de Isaac ocurrió después que Abraham hubiera sido justificado. Recordemos, Génesis 15:6, Abraham creyó a Dios que fue contado por justicia. Génesis 22, años después, el ofrecimiento de Isaac, y lo que dice aquí Santiago, que ahí él fue justificado. Y lo que vemos aquí en Santiago es que se habla de la expresión de esa justificación.
Las obras de Abraham ofreciendo a Isaac están tan claramente unidas a su fe, que aunque son efecto, fruto de la fe, pueden verse como parte de esa fe. Como parte de esa fe. Santiago explica que la fe actuó con sus obras, que la fe llegó a ser completa con sus obras. O sea que la fe de Abraham sin la expresión de las obras no sería genuina y verdadera. No porque la salvación o porque la justificación sea por obras, sino porque la verdadera fe produce fruto y tiene obras. Abraham demostró que estaba en la fe porque obedeció a Dios. Si no hubiera sido justificado, no habría podido obrar en obediencia a Dios. Abraham ofreció a Isaac porque había creído en Dios. Santiago dice que se cumplía la escritura y cita Génesis 15:6. Se devuelve a cuando Abraham fue justificado. Ya había sido justificado y es aquí donde se cumple la escritura. O sea que el ofrecimiento de Isaac fue el cumplimiento o fruto de lo que ya había sucedido, la justificación por la fe. Juan Calvino dice lo siguiente: la fe sola justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. Y lo que vemos en el uso de la palabra justificación obedece que encontramos esta palabra en la Biblia en dos sentidos. Uno en relación a la justicia delante de Dios, donde Dios nos declara justos en base a la obra de Cristo y sin las obras, y otro donde se refiere al efecto de la justificación delante de los hombres, y donde las obras manifiestan esa justificación. Los hombres no pueden percibir nuestra fe si no la ven a través de nuestras obras. Y además Dios llama a Abraham su amigo. Noten esto, amigo. Y esto es importante porque es lo mismo que el Señor dice de sus discípulos que están conectados vitalmente a Él como la vid y le obedecen en Juan 15, del 14 al 16. Juan 15, del 14 al 16 dice: vosotros sois mis amigos. Escuchen bien. Si hacéis lo que yo os mando. Fruto. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto, escuchen bien, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¡Qué maravilloso! Estamos conectados vitalmente al Señor y permanecemos en Él. Y esta unión es una unión vital que necesariamente nos lleva a dar fruto y fruto abundante. Y la conclusión es que la fe y las obras van juntas. Las obras evidencian la justificación ocurrida. La fe separada de las obras no justifica a nadie. La justificación delante de Dios no es por obras. Pero, hermanos, las obras son fruto de la justificación y están consecuentemente unidas. Y al estar así, pues llegan a nombrarse aquí indistintamente. De nuevo es importante ver que Abraham no era perfecto, que a lo largo de su vida él también enfrentó dudas, temores, él pecó muchas veces, pero perseveró en la fe y tuvo fruto. No nos engañemos en pensar que alguien puede ser salvo sin que su vida tenga transformación y frutos. En segundo lugar, Santiago nos presenta el ejemplo de Rahab. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Aquí Santiago pasa de un personaje muy reconocido por los judíos a otro personaje que tiene unas características muy diferentes. Una mujer gentil, una mujer pagana, y que además tiene una mala reputación, es una ramera. Y todo esto es un gran contraste. El nuevo evangelio para todos, ¿no? En todas las circunstancias, el de una condición moral, religiosa alta o social alta, una mujer humilde y también una mujer inmoral. Además, una mujer gentil. Sin embargo, ambos son ejemplos de la fe que produce obras. No olvidemos que Rahab aparece registrada en los héroes de la fe que cita el autor de Hebreos. Y también hace parte de la genealogía de Jesús. Algo interesante. Rahab aparece en la historia bíblica cuando el pueblo de Israel, por mano de Josué, empieza la conquista de la tierra de Canaán. Dios había prometido la tierra, ustedes recuerdan los 40 años en el desierto, y ahora van a entrar a la tierra de Canaán. Entonces, recordemos que Josué, siguiendo el llamado del Señor, hace una inspección militar, envía espías a la tierra, y los espías son protegidos. ¿Quién los protege? Este personaje, Rahab.
ella recibe a los espías en su casa, y aunque el rey de Jericó le pide que los expulse de su casa, ella no le hace caso, ¿sí? Ella pudo haberse atemorizado, ella pudo haberlos delatado para salvar su vida, pero ella no lo hace. Más bien, esconde a los espías en el terrado y hace creer al rey que se han ido a otro lugar. Rahab responde al rey de Jericó lo siguiente: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaré. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Entonces noten cómo ella desvía a estas personas que los están buscando y protege a estos espías que eran el pueblo de Dios. Luego ella habla con los espías y les muestra su confianza en el Dios de Israel y les dice, Josué 2 del 9 al 11: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces eso muestra que Rahab creyó en las obras de Dios, creyó que Dios había tomado a Israel como su pueblo, creyó que Dios les había dado la tierra de Canaán a los israelitas, creyó que Dios había obrado de manera poderosa en el Mar Rojo, liberándolos de la esclavitud egipcia, dándoles victorias sobre todos sus enemigos. Creyó que Dios es el Dios supremo sobre los cielos, la tierra. O sea, ella confesó que el Dios de Israel era el Dios verdadero, el Señor, el amo de todo, y con eso mostró que los dioses de Canaán eran falsos. Y ella confió en que el Dios de Israel la podía liberar de la destrucción y de la muerte. Entonces su confesión revela aquí su fe, porque ella no se quedó solo en una confesión o en el temor que sentía, sino que ella actuó. Y ella no ayudó a su ciudad, no ayudó a su pueblo, a los suyos, sino que su fe le llevó a ponerse del lado del pueblo de Dios. Rahab pidió que, conforme a la misericordia que ella había tenido con ellos al esconderlos del rey, su vida y la de su familia y también sus bienes fueran preservados. Entonces los espías hicieron juramento y ella les ayudó a salir de la ciudad, los descolgó con una cuerda por la ventana, porque era una casa en el muro de la ciudad, y les da instrucciones para resguardar de salir. Ella había hecho un acuerdo con los espías, la señal con la que su vida y la de su familia sería preservada sería un cordón de grana colgado en la ventana, y la familia debía ser reunida en la casa, permanecer dentro de la casa como en la Pascua para no morir. Ella debía convencer a su familia primero de entrar en la casa y mantener con su familia para no morir, y eso requería fe de ella y también de su familia. Si alguien salía de la casa cuando se invadiera la ciudad, moriría. Si permanecían dentro, vivirían. Y una muestra clara de la fe de Rahab es que apenas salieron los espías de la casa, ella puso la señal en su casa, el cordón de grana en la ventana. Y así pasó. Los muros de la ciudad cayeron, la ciudad fue conquistada, todos los habitantes fueron exterminados, hasta los animales fueron exterminados, y solo fue preservada la vida de Rahab y su familia y todas sus posesiones. En el libro de Hebreos, el autor de Hebreos 11:31, dice de Rahab lo siguiente: no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Por qué dice eso? Las personas de Jericó se escriben aquí como desobedientes en contraste con Rahab. ¿Por qué? Porque ellos escucharon lo mismo que Rahab y ellos también se atemorizaron, ella más lo dice, pero permanecieron en rebeldía ante la supremacía de Dios. Y no solo al conocer las obras de Dios, sino al ver a los israelitas alrededor, los israelitas caminando alrededor de la ciudad durante los 7 días, ellos permanecieron en silencio. Solo Rahab y su familia respondieron en fe con acciones puntuales. El resto de la ciudad tenía conocimiento y temor, pero no acciones ni fruto. Rahab sí creyó, Rahab recibió a los espías, ella ayudó al pueblo de Dios para vencer. Ella confió en Dios al recibir el juramento de los espías, y además Rahab también fue usada por Dios para incluso animar al mismo pueblo a tomar la ciudad. Por su fe Rahab fue recibida por el pueblo, y como saben ustedes, después se casó con Salmón, fue la madre de Booz. Booz después se casó con Ruth,
Y ellos son los tatarabuelos del rey David. Y según Mateo 1:5, ella fue incluida en la genealogía del Señor Jesucristo. Entonces Rahab fue justificada por la fe sola al creer. Pero el efecto de esa fe, el fruto de las obras de justicia a favor del pueblo de Dios, su fe fue una fe viva que le llevó a actuar. Entonces, en el caso de Abraham y Rahab vemos el fruto de fidelidad, temor y obediencia a Dios. Y Santiago termina diciendo lo siguiente: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y aquí es una comparación mucho más fuerte, ¿no? La fe y las obras son como el cuerpo y el espíritu, lo que dice aquí Santiago. Y la fe y las obras están tan unidos que si se separan uno del otro no habría vida, como en el cuerpo. Todos los ejemplos que nos da Santiago nos muestran que es imposible separar la fe de las obras. Y hermanos, a veces nos conformamos con tan solo conocer y creer lo correcto, pero como vemos aquí hay muchas cosas que ocurren en la vida. A veces resumimos todo en el momento inicial, cuando creímos, yo acepté a Jesucristo en tal fecha y ahí fue. Pero en la vida vamos a encontrar en nuestro peregrinaje diferentes circunstancias, diferentes situaciones que van a golpear nuestra vida, que nos van a llevar por diferentes senderos. Y es en ese peregrinaje realmente donde somos puestos a prueba y respondemos con frutos de justicia. Es ahí donde se identifica realmente nuestra fe, que es pasada por la prueba. Ninguno de nosotros, hermanos, somos perfectos. No lo fueron los oyentes de Santiago, no lo fue Abraham, no lo fue Rahab. Pero todo el que esté unido vitalmente a Cristo tiene fruto necesariamente. La vida cristiana no se trata solamente de palabras bíblicas bonitas, de declaraciones sin acciones. La fe verdadera es viva y es real. No se trata solo de conocer las doctrinas correctas, sino de corresponder en obediencia al Señor. Y hoy somos llamados a examinarnos, a considerar. Parte del fruto verdadero es preocuparse por la salud espiritual y actuar. Y hoy estamos poniendo en práctica esta enseñanza en la misma enseñanza, porque el llamado a atender hoy, a actuar, a tener urgencia por nuestra salvación, es parte de ese fruto. Al incrédulo no le importa. El incrédulo permanece en silencio como los habitantes de Jericó, sin que pase nada. Todo el ruido del juicio de Dios que viene para el incrédulo es nada. Pero para quienes han sido tratados por el Señor, a quienes han sido puestos los oídos espirituales y pueden oír, es un llamado urgente, es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a la acción. Y si estamos caminando correctamente, es un llamado a perseverar más, porque el Señor quiere que demos más fruto. Él incluso en la historia de Génesis 15 sobre la vid y los pámpanos, Él poda las ramas que están dando fruto para que den más fruto. O sea, Él quiere una abundancia de fruto. Si estamos caminando entonces correctamente, estamos llamados a perseverar más. Pero todo es un llamado, hermanos, a ser genuinos. ¿Qué sacamos con ser hipócritas? Con decir algo y que quede en el aire. No tiene sentido. No tiene sentido. Solo hay dos vías, nada más. O nos rendimos delante del Señor y suplicamos su gracia y poder y permanecemos en Él dando fruto abundante, o le rechazamos y nos volvemos contra Él. La gracia del Señor sea con todos nosotros y nos ayude y sea el Señor obrando una cosecha abundante en nosotros. El Señor les bendiga.